Ha llegado la hora del momento, soldado. Ya es suficiente. Por eso he tomado la decisión de reemplazar mi internet y experimentar una nueva conexión y ver qué tan buena es como prometen y si realmente vale la pena. Por eso he decidido solicitar la fibra óptica de la compañía Claro y ver qué tal la experiencia, ya que se están haciendo eco de este servicio actualmente y están ejecutando miles de instalaciones en el país a muchos dominicanos y entre otros países en general. El motivo por el cual hago este video es porque mi internet va de mal en peor y cada día se pone más lento lamentablemente, y esto es bastante estresante e incómodo y sé que para ustedes también, principalmente a los amantes gamer que les gusta jugar online y entre otras cosas. Por eso he aprovechado y he pedido el combo completo, incluyendo como internet, cable y teléfono. Todo esto por un precio bastante cómodo, por un costo de 2.425 pesos dominicanos, que vendrían siendo $45, ya que tienen un plan de oferta bastante interesante hasta ahorita durante 3 meses, pagando solo 1.825 pesos hasta que se cumple el tiempo límite, la cual no podía dejar pasar esta oportunidad para hacer este experimento y ver qué tal. Además, tampoco tuve que pagar instalación, ya que es totalmente gratis y el pago de este plan se puede efectuar al siguiente mes. Así que te invito a que te quedes al final de este video y que no te despegues de tu pantalla para que aclare todas tus dudas antes de solicitar la fibra óptica y para que vivas esta experiencia conmigo. Así que sin más preámbulo, comencemos después de la intro. Oh, yeah! Una vez aquí, comencemos con el unboxing para ver qué herramienta trae incluida en particular estas cajas antes de proceder en conectar los equipos, obviamente. Así que empecemos con la interfaz de la TV. Aquí, como pueden observar, trae su propio control para cambiar los canales de la TV y su manual como de costumbre para que le saquen el mejor rendimiento y lo puedan usar de una manera más fluida en caso de que no sepan utilizarlo. Aunque esto es bastante básico y lógico, pero bueno, es importante. En esta cajita blanca me supongo que debe venir lo que es el cargador de la corriente. Perfecto, lo ponemos por aquí en un lado un momento para continuar con los demás accesorios. Ahora retiramos lo que es el interfaz de la funda y ahí podemos visualizar que cuenta con sus botones delanteros, pantalla digital y un puerto USB. Aquí en este papelito que viene pegado podemos ver todas sus características de la interfaz, y en la parte trasera podemos contar con algunos componentes bastante necesarios, como el puerto coaxial en caso de que tu TV sea muy antigua y no cuente con el puerto HDMI, puerto de conexión a la interfaz, audio y video HDMI y puerto del cargador de la corriente para darle vida a la interfaz. También cuenta con el cable HDMI para transmitir todos los canales de la interfaz a la TV, para poder disfrutar de todos los programas que nos brinda lo que es Claro TV. Si eres nuevo en este canal, te invitamos a que te suscribas, le dé like y active la campanita de notificación para que lleguemos a más personas. Es totalmente gratis. Aquí, como pueden ver, el cable es totalmente grande y me parece muy buena calidad lo que es el cable. Así que vamos a ver. Aquí, como pueden ver, el tamaño es bastante largo, la cual me parece perfecto a la distancia que vamos a conectar lo que es la TV de la interfaz. Vamos a echar todo nuevamente en la caja y ahorita lo conectamos de la TV para continuar con el siguiente unboxing. Ojo, este video no es patrocinado. Este video lo hice por mi propia cuenta y ver qué tal la experiencia y compartirlo con ustedes. Ahora procedamos con lo más primordial, que es el router del internet, para conectar lo que es el cable de conexión hacia ella. El diseño de la caja me llamó realmente la atención. Aquí podemos ver su menú de instrucciones, como siempre, claro, para que le den el uso que realmente amerita y le saquen el mejor provecho. Fuente de la corriente del router, como pueden observar, es un poco similar al cargador de la interfaz, solo que este es más grueso. Contamos con el cable de conexión para conectarlo del router a la interfaz de la TV. También se le puede llamar cable de red. Ahora retiramos el router de esta bolsita blanca y esta funda plástica para ver qué novedades nuevas tiene y ver qué nos puede brindar. En la caja de comentarios dime qué internet estás utilizando y qué compañía. El router me parece bastante grande, ancho y cuenta con 2 antenas para darle más cobertura a la conexión, pero bueno, eso lo comprobaremos desde luego una vez ya lo conectemos de la conexión. Debajo cuenta con sus características como nombre de la red, etcétera, y es de la marca Huawei. Hasta ahora este ha sido el router más grande que he visto, ya que el anterior que estoy usando es más pequeño. Ahora coloquemos todo nuevamente en la caja para finalizar ya con el último unboxing, para proceder en conectar los equipos y ver qué tal todo, así que no se despeguen de su pantalla. Por aquí tenemos el teléfono, la cual es un dispositivo de telecomunicación creado para transmitir señales acústicas a distancia por medio de señales eléctricas. Por aquí contamos con un cable de teléfono espiral color negro de 30 centímetros aproximadamente, la cual se puede alargar más conforme a tu gusto. Contamos con manuales y por último el teléfono, la cual hay que conectar a través del cable espiral. Lo retiramos de la funda plástica y automáticamente procedemos en conectar el cable espiral para una vez ya conectarlo del modem. El teléfono también es color negro y cuenta con botones numéricos transparentes. Si te está gustando el video, no olvides regalarme tu like para que así me ayudes con el algoritmo de YouTube, para que así lleguemos a más personas. También les invito a que me sigan en las redes sociales, en la descripción les dejo los enlaces. Aquí estamos culminando de conectar lo que es el cable espiral para ya una vez conectar los equipos y ver qué tal el resultado y si realmente vale la pena y si es como dicen que realmente la fibra óptica es el mejor internet. Vamos a ver. Además también voy a medir lo que es la velocidad del internet y si realmente obtiene los megas que yo solicité, así que pendiente. Esto es importante que deben saber ya cuando ustedes vayan a solicitar un internet, que es bueno que sepan y confirmen de que es la velocidad que ustedes solicitaron. Aquí ya conectamos lo que es el router de la corriente y en breve vamos a proceder en conectar lo que es el cable de la red para ya empezar con el partido. Allá vemos el router prendido, pero aún todavía no presenta conexión, así que procedamos en conectar el cable de la red, que es este que ven en mi mano, y lo introducimos en uno de estos 4 puertos de conexión color amarillo. Ahora conectamos el cable de fibra óptica, la cual se refiere a 2 extremos de fibra que se conectan a los 2 conectores. También es llamado cable coaxial. Es una guía de onda en forma de hilo de material altamente transparente, diseñado para transmitir información a grande distancia utilizando señales ópticas, y se sirve para realizar la conexión entre transmisor y receptor de fibra y caja terminal de fibra. Ya una vez conectado el cable coaxial, organizamos estos cables para que todo esté en orden. Automáticamente procedemos y conectamos la línea telefónica
única para comprobarte que esté funcionando correctamente bien. Así que vamos a comprobar y conectarlo desde el router. Desenvolvemos este cable color negro que trajo el teléfono de conexión para conectarlo del teléfono al router para comprobar y verificar si ya existe conexión. Algo la cual no fue de mi agrado con respecto a esta solicitud, y es que ellos no quisieron instalarme el teléfono donde yo quería. Simplemente me dijeron que llamara y que solicitara un traspaso desde luego. Pero bueno, conectamos el cable de conexión del teléfono del puerto marrón, ya que del puerto amarillo no se puede conectar la línea del teléfono, así que esto viene en particular. Ahora verificamos si el teléfono está funcionando y si hay conexión. Ahí, como pueden ver, se acaba de encender la luz roja, y ahora verificamos si el teléfono ya está en línea. Perfecto, ahí está en función. Ahora continuemos con la siguiente parte, que es conectar la televisión para luego conectar la interfaz de la TV. Me gustaría que me dejes tu opinión y me digas cuál es tu parte favorita de este video y de qué parte del mundo me estás viendo. Los leeré. Cuando me miro en el espejo me imagino tu reflejo y siento que me miras y con todos te asemejo. Ya yo no sé si me acomplejo, hasta yo misma me aconsejo en mi cabeza dame lo... Bien, aquí tenemos la fuente. Vamos a quitarle este pequeño alambrito para luego conectarlo a la corriente y conectarlo a la interfaz para que pueda encender. También se le llama caja convertidora de TV digital o decodificador. También lo pueden conectar de un monitor, no tiene que ser específicamente con una TV, ya que si cuenta con el HDMI lo pueden transmitir también al igual. Ya una vez conectemos nuestra interfaz de la corriente, procedemos en conectar el cable HDMI para conectarlo de la TV. La ventaja de utilizar un convertidor de TV es que vamos a poder disfrutar de múltiples canales que nos brindan, como si estuvieran utilizando Netflix. Ya una vez conectado el cable HDMI, lo conectamos a la TV y ahora procedemos en conectar lo que es el cable de conexión de la interfaz al router para que se puedan transmitir los canales sin problema. Si cuentas con más de una TV o monitor en tu hogar, también puedes conectar a otra interfaz conectando otro cable de conexión del router hacia la TV. En caso de que solo cuentes con un solo convertidor, lo puedes comprar en la tienda más cercana o en la compañía. Ya que tengamos todo conectado, ahora sí encendemos la TV. Cabe destacar que realmente fue de mi agrado el control de la interfaz, ya que cuenta con luz RGB en los botones para tener iluminación a la hora de utilizarlo. Ahora pongamos la TV en modo HDMI 1, ahí ya me está cargando, como ven, ya me presentó el logo de Claro. Déjenme ponerlo más grande para que puedan apreciar mejor la pantalla. Y ahí todo indica que ya está en funcionamiento y ya los canales se pueden visualizar. Perfecto. Hasta ahora he llenado mis expectativas y la calidad de los canales se ven impresionante, aunque veo que algunos programas me presentan pantalla blanca donde todo indica que no están disponibles, así que en esta parte sí me quejo, pero bueno, no son todos. Es la mayoría y por el precio no está nada mal. Además son más de 500 canales para que pueda disfrutar y le saque el mejor partido, que le estoy quitando este pequeño plástico que trajo la interfaz ya para darle el uso que amerita. Ahora le voy a colocar la red a mi dispositivo y voy a proporcionar la clave, la cual pegué aquí encima del router para probar y ver qué tal con la velocidad. Aunque ojo, esta es la parte más importante porque aquí vamos a comprobar y a verificar qué tanto es la velocidad y los megas que yo realmente solicité y si realmente es tan rápido como dicen, ya que esto contiene fibra óptica. Así que llegamos en el punto más importante donde vamos a verificar y comprobar si realmente vale la pena y si realmente no me estafaron con los megas que yo solicité. Para eso voy a conectar el ordenador con la TV para entonces empezar y proceder ya con la velocidad y los megas que realmente solicité utilizando lo que es un programa que en la descripción te lo estaré dejando, que está disponible para Android y iPhone también, para que pueda verificar. Esta me mide lo que es los megas que realmente yo solicité, así que vamos a comprobar. Yo en mi caso solicité 20 megas, así que vamos a comprobar si es así. Bien, ahí me dice que tengo 19 megas actualmente, pero esto también puede variar, no puede bajar menos de ahí, tiene que estar más o menos en 19, 20, 22, ya que es los megas que solicité, así que hasta ahora me está comprobando realmente los megas que realmente adquirí. Ahora vamos a medir la velocidad entre descarga megabyte por segundo y subida también, así que vamos a ver, vamos a comprobar con este último programa, la cual te va a permitir conocer la velocidad de carga y descarga de archivos, que puede ayudarte para determinar si tu internet residencial es lo suficiente rápida para hacer cosas cotidianas como hacer streaming de películas, descarga y archivos grandes. Allá me salió el resultado de descarga, la cual es 17.39 megabytes por segundo. Ahora vamos a esperar hasta que se complete lo que es la subida para ver qué tal es el resultado. Tenemos de subida por megabyte por segundo 5.76, de descarga 17.39, así que me parece excelente para lo que yo lo voy a usar. Ahora voy a hacer una comparación con mi internet anterior con el actual para ver la diferencia entre ellos. Procederé en conectarlo de la corriente para hacer la prueba. Ahí ya está prendido. Ahora conectamos el cable de conexión. Como pueden observar, este router solo cuenta con el cable de la red, ya que no cuenta con la fibra óptica en comparación al de Claro, y esa es la diferencia. Además, la luz de este router puede causar molestia de noche a la hora de dormir, ya que está diferente. Eso va dependiendo en qué lugar lo tengan, obviamente. En comparación a este trajo la luz en el acostado de arriba para que así no moleste. Así que es impresionante y me agradó mucho. Ya una vez conectados los dos routers, automáticamente procedemos y nos dirigimos lo que al equipo. Conectamos la red anterior para luego entonces medir la velocidad y ver cuál es la diferencia. Ahí, como pueden ver, ya está conectado. El de abajo es la red de Claro. Aquí le hago una pequeña muestra para que vean, así que la voy a desconectar y voy a conectar la red que acabo de conectar recientemente para hacer la prueba. Así que procedemos y nos dirigimos a la PC y aquí vamos a medir la velocidad y verificar cuánto mega obtiene este internet y si es más rápido que la fibra óptica, aunque lo dudo, pero vamos a verificar. Ahí, como pueden ver, solamente tiene 12 megabytes este internet. Ahora vamos a verificar entre subida y bajada y velocidad de descarga. Por este plan solo pagaba 1.595 pesos, incluyendo solo internet, a diferencia de la fibra óptica que te incluye internet, cable y teléfono. Así que para nadie es un secreto que este plan es buenísimo y te va a rendir para mucho.
Y de descarga solo cuenta con 11.34p y de subida 2.21, así que una gran diferencia en comparación a la fibra óptica, ya que es bastante elevado. Así que en conclusión sí merece la pena la fibra óptica, así que les invito a que lo soliciten, ya que van a poder disfrutar y van a tener varias opciones para poder utilizar su internet. Además, por el precio está bastante bueno. Y con la fibra óptica se le va a solucionar ese problema de que el internet se le va a cada rato, que vuelve a las 2 horas, que vuelve a la media hora. Ya con esto van a poder trabajar cómodo y van a poder salir de su zona de confort. Si te quedaste hasta el final de este video, dime qué piensas en la caja de comentarios y si realmente te lo comprarías. Y bueno amigos, es todo. Si te ha gustado este video, considera dejarme tu like, suscríbete, activa la campanita para más videos y para que podamos llegar a más personas y podamos crecer juntos. Así que nos vemos hasta la próxima, nos vemos, te cuida y no coma nada del suelo. Chao, chao. Y tú tocándome así, cada parte de mí responde muy bien a tus caricias, baby.